Hola, mis compañeros intelectuales. ¿Y si te dijera que el mayor tormento del infierno lo provocan granos de maíz que estallan en tus arterias? Es bastante extraño imaginarlo, pero puede ser posible. En cualquier caso, un ángel afirma que es verdad. Hoy les contaré sobre una creación divina, SCP-1846. El objeto está convencido de que es un ángel, pero hay un pero. Sirve al dios del maíz. Por lo tanto, es posible que quieras palomitas de maíz después de este episodio. SCP-1846, también conocido como el ángel del maíz, es un objeto de clase Euclides y se parece a un humano. Parecería cualquier otro europeo de 50 años si no fuera por las hojas de maíz que cubren por completo su cuerpo. Crecen de su piel, pero no parecen tener ningún propósito más allá de la decoración, dado que los científicos han determinado que las hojas no realizan la fotosíntesis. El objeto apoya sus procesos vitales con la ayuda del maíz, lo único que puede comer. Siempre que el objeto se alimenta con algo que no sea maíz, muestra signos de desnutrición, por lo que sus raciones consisten eternamente en platos a base de maíz. Los científicos están utilizando este conocimiento para recompensar y castigar al objeto. Cuando coopera con el personal de la fundación, recibe mazorcas enteras de maíz. Si demuestra un mal comportamiento, entonces solo se le alimenta con jarabe de maíz. SCP-1846 está ubicado en la instalación 17 en una cámara para humanoides de tipo 3. Las paredes de la habitación están hechas de hormigón y también hay una pared en la cara exterior del edificio. Se colocaron sensores en esta pared externa para monitorear la velocidad del viento. Cuando la velocidad del viento supera los 80 km por hora, el protocolo exige que se notifique al director de la instalación y al ángel del maíz. Si es necesario que el objeto salga del complejo, debe estar rodeado de vidrio a prueba de balas, concreto u otras sustancias resistentes hechas de materiales sueltos. Sus condiciones de contención son necesarias por las formas en que se manifiestan sus propiedades anómalas. Se sabe que los tallos de maíz dulce tocados por el ángel dan una gran cosecha sin agotar el suelo, y las mazorcas de maíz que producen pueden almacenarse 4 veces más de lo habitual. Con respecto a las condiciones de contención, se desarrollaron debido a otras propiedades. Cuando está protegido en una estructura que no está compuesta de arena, grava u otros materiales sueltos, una fuerza colosal comienza a actuar sobre él. Esta fuerza no es generada por el objeto, sino por alguna fuente de energía externa aún no descubierta. Este efecto no cesará hasta que se destruya el escondite de SCP-1846. El propósito del efecto es eliminar las barreras entre el objeto y los cielos. Cuando la estructura está a cielo abierto sin refugio, comienza a ascender aproximadamente a medio metro por segundo. Cuando el ángel del maíz está rodeado de materiales sueltos, una ráfaga de viento lo golpea desde arriba. Su velocidad suele alcanzar los 60 a 80 km por hora. A tales velocidades, el viento es incapaz de destruir la cámara de SCP-1846. La criatura en sí es generalmente tranquila y el personal de la fundación lo encuentra fácil de tratar. Se sabe que el objeto solía parecer completamente humano. Sus compañeros de trabajo lo conocían como Clint Holton. Era un empleado de una organización que cabildeaba a favor de un grupo de interés especial. Este es el único papeleo que documenta la vida humana de SCP-1846. Los interrogatorios a sus ex colegas han demostrado que no era particularmente inusual, excepto por el hecho de que comía maíz todos los días. Resulta que nadie en la empresa era cercano a él y nadie sabía lo que hacía en su tiempo libre. Holton se estaba reuniendo con un senador estadounidense en la propia mansión privada del senador cuando el objeto se cubrió de repente con hojas de maíz. En ese momento, una fuerza desconocida comenzó a intentar destruir el edificio en el que se encontraba el ángel del maíz. El objeto logró esconderse en un búnker enterrado debajo de la casa del senador. El político llamó a la policía y les dijo lo que estaba pasando, pero agentes de la fundación aparecieron en su lugar. SCP-1846 declaró que era un ángel en una de las entrevistas de investigación. Dijo que no tiene ninguna relación especial con los dioses a los que les reza la gente moderna. Su creador es Skernabov. El objeto también enfatizó que la S en su nombre estaba en mayúscula. En general, la forma de comunicación del objeto es bastante simple e incluso irónica. Según él, su deidad perdió su rebaño cuando los españoles desembarcaron en América y comenzaron a exterminar a la población local. Skernabov es el dios del maíz, afirma, y no hay otros creadores en los cielos, aunque incluso SCP-1846 no está 100% convencido de eso. En conclusión, el objeto decía que, dado que él sirve a la voluntad del dios del maíz, esto lo convierte en un ángel del maíz. Su profesión terrenal era presionar al gobierno para que aumentara los subsidios de los productores del maíz. SCP-1846 notó que el cultivo y consumo de maíz energiza su deidad. Los científicos también han descubierto otros ángeles similares, pero resulta que todos ascendieron al cielo en un momento u otro. SCP-1846 ha especulado que algunos de estos incidentes incluso pueden haber ocurrido en las noticias. Skernabov decidió llevarle a todos sus ángeles, pero antes de eso, los devolvió a sus formas verdaderas, cubriéndolos con follaje. Por alguna razón, el objeto volvió a aclarar que ambas palabras de la frase formas verdaderas
verdaderas deben escribirse con mayúscula. Según SCP-1846, puede ser uno de los pocos afortunados, o quizás el único, a quien el dios del maíz no ha llevado al cielo. Después de que todos los ángeles hayan sido retirados, algo sucederá a escala global, tal vez un Armagedón del maíz. El objeto también explicó las otras formas en que se manifiestan sus poderes anómalos. Su dios, por supuesto, tiene muchos poderes, pero una comprensión profunda de la humanidad no se encuentra entre ellos. Tiene las riendas del poder, aunque sabe menos del mundo que un niño humano. Por esta razón, la entidad está haciendo intentos ineficaces por quitarle el tema. Cuando ve que una estructura de madera, metal o piedra está obstruyendo el acceso a su ángel, intenta destruir estas estructuras. Luego observamos la manifestación de una fuerza desconocida de poder colosal. Pero las paredes o barreras hechas de arena, escombros o materiales similares son considerados por la deidad como sustancias sueltas, por lo que sopla sobre ellas en un intento por liberar a su ángel. Al final de su entrevista, SCP-1846 le dijo al médico que cultivara, comprara y comiera la mayor cantidad de maíz posible. Según sus palabras, las personas son enviadas al cielo y al infierno en función de la cantidad de vida que hayan dedicado al maíz. El propio ángel del maíz reconoció este sistema como una tontería, ya que si seguimos esta lógica, entonces todos los habitantes de Eurasia antes de la aparición del maíz en el continente estarían condenados al infierno. Allí, SCP-1846 afirmó que los pecadores son torturados por granos de palomitas de maíz que explotan y rompen sus arterias. La fundación está intentando verificar la información proporcionada por el ángel del maíz, pero hasta ahora no han podido encontrar ninguna forma de hacerlo. Se aconseja a todos los empleados de la fundación que trabajen con el objeto o conozcan sus historias que sean escépticos ante sus afirmaciones. Lo que es algo alarmante es que el propio ángel del maíz es un tanto irónico acerca de su deidad. Incluso se podría decir que en uno de sus discursos casi se ríe de él, aunque quizás este sea solo su método habitual de comunicación. SCP-1846 ha expresado la opinión de que su deidad es la única, pero no ha expresado esta creencia con clara certeza. Creo que cualquier creador preferiría que sus creaciones lo consideraran único, de modo que las declaraciones del ángel del maíz podrían ser, por así decirlo, protocolo interno. Además, la fundación está observando muchas entidades consideradas deidades de una forma u otra. Desafortunadamente no existe un esquema único del multiverso anómalo que permita rastrear el linaje de todos los objetos. Tampoco se puede ignorar la posibilidad de que el ángel del maíz esté mintiendo o no esté diciendo toda la verdad. Ha dicho que puede ser el último de su especie en la Tierra y que una vez que su ascenso finalmente se lleve a cabo, sucederá algo grandioso porque su deidad ha decidido poner fin a todo. Parece que está insinuando un Armagedón provocado por su deidad, pero también dijo que su trabajo en la Tierra es incrementar el cultivo y consumo de maíz. Esto es exactamente lo que parece estar haciendo al describir escenas del infierno y el posible fin del mundo. Creo que a todos los empleados se les advirtió que fueran escépticos por una razón. El liderazgo de la fundación tomará al menos medidas mínimas para prevenir un Armagedón del maíz, y esto requiere apoyar a la industria del maíz y mantener al ángel detenido en la Tierra. Hasta que las historias de SCP-1846 sean confirmadas o refutadas, estas medidas deberían servir. Mientras tanto, el objeto podrá seguir diseminando su propaganda. Incluso en nuestra historia normal hay un lugar para fenómenos sorprendentes como el pastafarianismo, una religión parodia creada como una forma de protesta por el físico Bobby Henderson en 2005. Según esta religión, Dios es un monstruo de espagueti volador hecho de espaguetis y albóndigas. A pesar de ser una broma sarcástica, la religión de Henderson tiene todas las trampas de una fe, incluidos miles de seguidores. Asimismo, es posible que el dios del maíz sea una mera ficción y que las propiedades anómalas de SCP-1846 se pueda explicar de otra manera. Pero echemos un vistazo a este tema desde otro ángulo. Los aztecas realmente adoraban a un dios del maíz llamado Centel. Fue retratado con mazorcas de maíz en las manos y una mochila sobre sus hombros. Fue considerado la deidad patrona de los agricultores. También había una versión femenina de esta deidad llamada Chicomecoatl. Por un lado, los pueblos antiguos eran paganos y adoraban las fuerzas de la naturaleza, los animales y cualquier cosa inexplicable o formidable a su alrededor. Pero por otro lado, los datos históricos sobre Centeotl todavía sientan el precedente de que quizás haya un dios del maíz. No obstante, si la fundación demuestra que a los agricultores destacados y amantes de las palomitas de maíz realmente se les asigna un lugar en el cielo, entonces será una gran conmoción en la conciencia humana. Si alguna vez esa información cae en mis manos, te lo haré saber en uno de mis videos. Pero por ahora, avísame en los comentarios si te gustaría agregar maíz a tu menú diario. Ya estoy trabajando en esto, en un nuevo video para ti. Así que suscríbete al canal y presiona la campana para ser el primero en verlo.